Entonces, ¿qué nos queda? El... Vamos a ver los números medios de visitas. Para los determinados estados. A ver. Lo tengo que empezar a grabar de nuevo. Ahí sí. Ahí tengo que compartir la pizarra también. Las dos cosas. Ya, ahí estamos. Entonces, ya vamos a tomar el NJ, va a designar el número de, de visitas, ¿cierto? El número de veces que paso al estado E sub J. Eso obviamente es una variable aleatoria porque como la cadena se va moviendo por todos lados, no sabemos cuántas veces se va a visitar el estado NJ. Entonces vamos a hacer un estudio de ver cómo es la distribución de probabilidad para este estado o para esta variable, para la variable NJ. Bueno, para esta variable aleatoria, ¿cuál sería su espacio de estado? Es decir, el espacio de estado son los valores que puede tomar la variable. Puede ser desde 0 a infinito, ¿no? Claro, correcto. Cero. Desde 0 a infinito. Entonces, en NJ, ¿cierto? Como espacio de estado, para cualquier elemento de azar que uno tome, siempre va a estar en los números naturales, incluido el 0, ¿verdad? Entonces, calculemos alguna de estas probabilidades. ¿Cuál será queremos calcular esto, ¿eh? La probabilidad de que NJ sea M, es decir, un número dado de veces, que este M no tiene nada que ver con el tamaño de la, de la matriz T, ¿eh? O que el número M, el número de estado lo habíamos ocupado habitualmente, ¿no? Este M no se refiere a ese M, por si acaso. Dado que en X0 estaba en el estado E sub I. O sea, comencé en el estado E sub I y vamos a visitar el estado EJ M veces. Hay un caso que es fácil para esta probabilidad, que es el caso cuando M es 0, ¿no? ¿Cuánto valdría la probabilidad de que NJ vale M si estamos en comenzamos en el estado E sub I? El M es un número natural. Nada más, ese M representa el número de veces que se está visitando. La variable es el NJ y el M es el valor que está tomando NJ. Entonces lo que puse ahí, ¿cuál es la probabilidad que el número de visitas al estado J sea M, dado que comencé en el estado E sub I? Y para hacer más fácil el cálculo, estoy viendo qué pasa cuando el M vale 0. ¿Cuánto vale esa probabilidad? Es decir, que no se visite ninguna vez.
¿cierto? Que comencé en el estado I y nunca llegué al estado J. ¿Se acuerdan de qué cosa era F y J? ¿Se acuerdan de este, no? El F F sub ¿qué I cosa? J, ese, yo me acuerdo del FI nomás, cuando era de la primera visita. Pero FI ¿Ya? J, Pero también vimos el IJ, ¿no? Que es lo mismo, pero el estado J era, el FJ era la probabilidad de primer retorno, ¿no? Al estado J. La habíamos puesto así, parece, ¿no? FJ, así era la. sí, tiene razón, sí. Probabilidad de primera visita. Claro, esta es la probabilidad del primer, este es una M, retorno. Retorno. Y F y J es la probabilidad de la primera visita al estado J partiendo del estado I. ¿Sí? Ya, ahí lo recordamos, ¿verdad? Borremos entonces este recuerdo. Entonces, ¿qué relación tendrá lo que queremos calcular con el F y J? Yo diría que sería la suma, o sea, la probabilidad de, sería una suma de primeras visitas. Pero el F y J es una suma, ¿cierto? Porque la puedo visitar en un paso, en dos pasos, en tres pasos. El F y J ya contiene una suma, pero la probabilidad de que el número de visitas sea cero, partiendo de I, porque F y J significa, al final de cuentas, de que en algún momento es la probabilidad de visitar el estado J partiendo del estado I en algún momento, ¿verdad? Si M vale cero, quiere decir que no la visité nunca. Entonces, ¿qué relación existe entre esa probabilidad que queremos calcular con el F y J? Donde el F y J sería la probabilidad de visitar el estado J partiendo del estado I en algún momento. El FIJ sería cero también. No, es como el complemento, ¿no? ¿No sería eso? Ah, ¿Cierto? eh, Porque F y J es la probabilidad de visitar el estado J en algún momento. Uno menos eso es no visitarlo nunca, ¿verdad? Así que si el M0 debiera ser relativamente sencillo, el calcular, o sea, es sencillo calcular esa probabilidad. La probabilidad de que NJ valga M, dado que X sub 0 es sub I. Ahora, si M es mayor que 0, veamos cómo podemos descomponer esta probabilidad. ¿Qué tendría que pasar? Lo que tendría que pasar para que yo visite el estado J m veces sería llegar del estado I al estado J en algún momento, porque en algún momento tendrá que ser la primera visita, ¿verdad? Y esa probabilidad era la F y J, ¿cierto? Ahí partí en I, llegué al estado J con esa probabilidad. Después de eso, partiendo de J, tendría que volver a J
el resto de veces que me faltan, porque ya la visité una vez, po, ¿cierto? A partir de ahí llegué a J, ahí ya la visité una vez. Después estoy en J, me voy de J y tengo que volver a J de nuevo. ¿Esa probabilidad cuál era? ¿Se acuerdan? Esa es la FJJ, ¿no? Esa es la FJJ. Y esto tiene que ocurrir, esta probabilidad es siempre la misma, ¿cierto? Si que estoy en J, la probabilidad de volver a J es siempre la misma. No, por primera vez. Entonces, ¿cuántas veces tiene que ocurrir esto? M-1 veces. Y después de eso, no tengo que volver nunca más a J, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de no volver nunca más a J? Partiendo de J. Sí, sí, por ahí casi. FJJ. 1 menos FJJ. Ahí está. Ya. Entonces, esta sería, si uno la descompone, lo primero parto de I y llego a J, el FIJ, el primer factor del producto. Después, estando en J, vuelvo a J M-1 veces y después me voy de J y no vuelvo más. Eso es lo que aparece en esa distribución, en ese producto de tres términos. ¿Verdad? Entonces, la podríamos escribir así. Ahora, la probabilidad de que NJ sea M, dado que comencé en el estado SUI, va a ser F y J por FJJ M, no sin paréntesis, porque esta de acá es una potencia. Es potencia. M menos 1 veces y después 1 menos FJJ. Este es el caso M mayor que 0. Siempre número natural mayor que 0. Y el otro caso es 1 menos F y J. ¿Cierto? El caso M igual a 0. Así que tiene esas dos formas. Y donde el F y J es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de F y J. Ahora sí, entre paréntesis, n. ¿Cierto? Ese, lo que está como superíndice no es una potencia, sino indica el número de pasos necesarios para la primera visita. Entonces, el F y J es la suma de que visité J por primera vez en el primer paso, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, etc. Todas todas las veces que me demore. Ya, este es como el caso I distinto de J. ¿Qué pasa? Este caso, digamos, es I, me lo puse, I distinto de J. Ahora, si es que el I es igual a J, lo mismo que recién. ¿Cuál es la probabilidad de que NJ valga M? Esta es una J. NJ valga M, dado que comencé en el estado J. Ahora sí que hay uno que es fácil. Este. Este sí que es fácil en este caso. No, sí, yo comencé en el estado J. Entonces la probabilidad de no visitarlo nunca es cero, porque ya comencé, comencé ahí. Tiene por lo menos la visita del inicio, de donde partí. Se cuenta como visita. Ya, y la otra entonces, ¿cómo sería?
es parecida a la anterior, pero no, me ahorro el paso de ir del estado I al estado J, ¿verdad? Ya no es necesario. Ujú. ¿Ya? Perfecto. ¿Cierto? Porque ya no necesito llegar del estado I al estado J, así que es parecida a la anterior, pero con un factor menos. F, J, J. Este es el caso M mayor que 0. Ahora, si J es un estado recurrente, ¿qué es lo que pasa? Si el estado J es recurrente, definición, ¿cuánto vale FJJ? Definición de estado recurrente. A ver, pero ¿qué es lo que dice la intuición? La intuición. Si el estado recurrente significa que, la misma palabra lo dice, siempre se llega. El FJJ lo que significa es la probabilidad de regresar al estado J en algún momento de la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale esa probabilidad si es recurrente? 1. 1. Esa era, ¿cierto?, la definición para que un estado fuera recurrente. El FJJ tenía que ser 1. ¿Cierto? Como intuitivo está por ahí. Ya. Y si FJJ vale 1, veamos qué es lo que nos pasaría entonces con nuestras probabilidades. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad de que NJ valga N, dado que comencé en el estado E sub I, con I distinto de J? Veamos el caso M igual a 0. Miren, por aquí estaba la expresión, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. El sí, es decir, donde el FJJ vale 1. Entonces veamos, si el F, si el M es 0, ahora ojo, que el estado recurrente significa que el FJJ vale 1. Si el, no el IJ, el IJ podría ser distinto de 0. Entonces el M igual a 0 significa que nunca llegué al estado J partiendo del estado I. F y J es la probabilidad de llegar al estado J partiendo del estado I. 1 menos F y J es la probabilidad de no llegar nunca. ¿Cierto? Es lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no? Ya. Ahora, si es que el M es un número natural mayor que 0, un número natural, no mayor que 0, un número natural. ¿Cuál es la probabilidad de que M sea 1? De que lo visite solo una vez, o que lo visite solo 2 o 4 o 10. Claro, pero ojo que está la probabilidad de visitarlo exactamente una cierta cantidad de veces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de visitarlo exactamente 4 veces, partiendo del estado I.
sabiendo que es recurrente. ¿Qué dice la intuición? ¿Eso dice la intuición? ¿Alguien tiene otra intuición? No puede ser, pues. No lo puedo visitar exactamente 4 veces. Si es que es recurrente, si es que es recurrente, siempre vuelvo. Entonces no lo puedo visitar solo 4 veces. Porque si lo visito 4 veces, quiere decir que lo visité 4 veces y después no lo visité nunca más. Entonces, mire, fíjense acá. Tengo la probabilidad de ir desde el I hasta el J. Después del JJ, M menos un veces, y después está la probabilidad de no volver nunca. 1 menos FJJ, acá en lo que se ve arribita, ¿verdad? Caso M mayor que 0. 1 menos FJJ es la probabilidad de no volver nunca al estado J partiendo del estado J. Y eso es 0, porque FJJ vale 1. ¿Sí? Entonces, bueno, la expresión de arriba me da 0, pero más que el hecho algebraico que dé 0, esto no puede ocurrir. Esto no puede ocurrir porque si el estado es recurrente siempre regreso. Entonces no puedo visitarlo solo una cantidad finita de veces. ¿Y si me va al infinito? ¿Tiene sentido eso, no? Si el estado es recurrente, eso tiene sentido. Porque yo sé que yo sé que voy a visitar al estado J, lo voy a visitar. Si que llego al estado J, voy a volver al estado J siempre. Me demoraré mucho, quizás, puede que me demore más o menos, pero siempre voy a estar volviendo permanentemente. Si la cadena se deja transitar la cadena infinitamente, yo sé que al estado J voy a volver siempre. Así que lo único que necesito para que el M sea infinito es llegar del I al J, nada más. Si es que llego del I al J, está garantizado de ahí en adelante de que al J voy a volver permanentemente. Por lo tanto, el número de visitas para tiempo infinito me va a dar infinito. Entonces, ¿cuánto sería esa probabilidad? F y J, perfecto. Entonces, esta es F y J. Es F y J. Entonces, si el estado es recurrente, me quedan dos posibilidades nomás. O no llego nunca, o no llego nunca al estado J, que sería la primera, M igual a 0, o bien la visito infinitas veces, que es la probabilidad de llegar desde el I hasta el J. Lo que está intermedio no funciona. No, no puedo si que el estado es recurrente, visitar solamente un número finito de veces y nada más el estado J. Bueno, Ricardo, antes de seguir, ¿podríamos revisar, por favor, las fórmulas? Como de repente me confundí con los subíndices, los I iguales a J, de así porque repente los I y los J se parecen. se parecen harto. Esa Sí, es la primera, ya. Ese, una I y una J que le puse un punto. La siguiente, FIJ. JJ, FIJ, y el que está elevado a M-1, ese es JJ. JJ. Y entre paréntesis, 1 menos JJ. Sí, este parece I, ¿eh? Este parece I, pero es J. Los dos son J, ya. Claro, porque significa, voy del estado I al estado J con probabilidad F y J, ¿cierto? Después regreso al estado J, M menos un veces, y ahí tengo las M, y después me voy del estado J y no vuelvo más. Ese es 1 menos FJJ. Ya. Esa es la interpretación. En la de abajo, E y J, esa está clarita, ¿cierto? La formulita, los formulitas Sí, de acá es lo que tú decías, que el F y J es una suma. Es una suma de, la, de cuánto me demoro en regresar, ¿cierto? O sea, en visitar el estado J partiendo del estado I.
si es en un paso, en dos pasos, en tres pasos, etc. Entonces, todo eso para el caso I distinto de J. Para el caso en que el I vale J, es decir, el caso en que partí en el estado J, hay pura J nomás, ¿cierto? Este es FJJ M-1 veces y después 1 menos FJJ. De ahí me fui. Ok, Y ahí estábamos, ¿cierto? Aquí está medio borroso. Este es IJ. Es decir, nunca llegué al estado J. Y el de abajo también es IJ. ok, ya, gracias. Ya, entonces estábamos, ese es cuando no comienzo en el estado J. Ahora, si comienzo en el estado J, si comencé en el estado J, la probabilidad de que no lo visite ninguna vez es cero, porque ya estoy en el estado J, ¿cierto? Pero ocurre lo mismo que en el otro caso. No puedo visitarlo, no puedo visitarlo una cantidad finita de veces, porque el estado recurrente siempre vuelvo. Por lo tanto, esto va a ser cero para 0, 1, 2, 3, etc. O sea, los naturales más el 0. Y en caso de que el m valga 1, perdón, de que el m valga infinito, esa probabilidad es 1. Si el estado es recurrente y partí en el estado J, la probabilidad de visitarlo infinitas veces va a ser siempre 1, porque ya estoy en el estado J. En el caso anterior hay alguna probabilidad de que no llegue, porque como no partí en el estado I, o sea, como no partí en el estado J, partí en el estado I, hay alguna posibilidad de que del estado I no llegue al estado J, ¿cierto? Si es que hubiera algunos estados absorbentes por entre medio, ¿cierto? Puede que nunca llegue al estado J, eso sí podría ocurrir. Ya, bueno, veamos entonces ahora el número medio de visitas. Número medio de visitas. El número medio significa que el promedio, ¿no? En promedio, cuántas veces visito el estado J partiendo del estado I? En otras palabras, lo que quiero calcular es esto. La esperanza, el valor promedio, de NJ, de la variable NJ, partiendo en el estado SUI. Bueno, ese cálculo con lo de arriba es simplemente NJ igual a 0 por la probabilidad de que NJ valga 0, NJ igual 1 por la probabilidad de que perdón, 1 por la probabilidad de que NJ valga 1, ¿cierto? Ese tipo de suma que ya la hemos visto tantas veces. Y como, si ustedes se fijan, la forma que tiene esto es, a final de cuentas, una progresión geométrica, ¿verdad? O está estrechamente relacionado a al promedio de una geométrica. Así que esto ya lo vimos al comienzo. Ustedes, por favor, pueden chequearlo, de que esto va a dar exactamente FIJ 1 menos FIJ. Ese valor esperado. Eso es partiendo de un I que sea distinto de J. Ahí sí. Perdón, aquí me equivoqué. Es FJJ. Es FIJ arriba y abajo es FJJ. ¿Mm? Y el valor
el valor medio de visitas de NJ cuando parto en el estado J, ¿debiera ser más grande o más chica que la de arriba? Más chica. Esta, más grande, po. Ah, perdón, Sí, perdón. pues sí, si ya estoy en el estado J. Claro, En cambio, la otra me pierdo un pedacito, ¿no? Porque hay alguna probabilidad que no ocurra. Entonces, este es como la de arriba, pero F y J es una probabilidad, así que es menor que 1 en general. Así que la estoy reemplazando por el valor más grande posible, ¿no? Es como haciendo mnemotécnica nomás. Se parecen, solamente que la de abajo, en vez de F y J, tiene 1. Porque F y J podría ser 0. Y ahí ese valor esperado es 0. Pero si estoy en el estado J, esa de ahí seguro que es 1. Bueno, esta cosa depende de dos índices, ¿verdad? Del I y el J. Entonces, a este le vamos a llamar R y J, naturalmente, ¿cierto? Es una notación, nada más que eso. Y representa el número medio de visitas. Y este de acá, ¿cómo le llamaríamos? Si el de arriba era IJ, JJ. JJ. Este sería el RJJ. Así que al final de cuentas lo que tenemos es una matriz, ¿verdad? Una matriz una matriz R. Una matriz R que tiene todos estos elementos IJ, que son los tiempos medios, perdón, el número medio de visitas. Pero si J es recurrente, si J es recurrente tenemos un problema, porque FJJ vale 1, lo que implica que el RJJ es infinito. Entonces, como que la matriz ahí se me van las pailas. Bueno, fíjense que el RJJ es infinito porque lo visito infinitas veces, ¿cierto? Entonces, pero además, fíjense que la fórmula de arriba es bien consistente, porque si FJJ vale 1, me queda dividido por 0. ¿Sí? Entonces, esto el, tiene harto sentido el R y J para los J que no son recurrentes, para los estados J que son transitorios, ¿no? Porque si ahí le puse J, si el estado J, si el, si el estado J es recurrente. En cambio, si el estado J es transitorio, transiente también le llaman a veces, ¿eh? En alguna literatura. El FJJ es estrictamente menor que 1, ¿cierto? Estrictamente menor que 1, y eso significa que el RJJ va a ser menor que infinito. Por lo tanto, la matriz RJ me queda bien definida. ¿Mm? Bien definida. Por favor, en los cálculos de estas dos esperanzas que están arriba, por favor háganlo. ¿Ah? El, es, lo que ya hemos visto antes, para una progresión geométrica que está multiplicada por el campo. Así que no debiera ser muy difícil hacerlo, porque ya lo hemos hecho antes. Claro, el cálculo de que eso que hicimos recién ahí está bien. Entonces vamos a colocar una proposición. Esta sí es más complicadona, más larga de hacer, pero sí que no la vamos a hacer. La vamos a dar solamente el resultado. ¿Qué relación tiene el R y J con los elementos de la matriz de transición?
Y esta va a ser la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de tjn. Por lo tanto, hay una relación entre la matriz de transición y este número medio de visitas. Este número medio de visitas. Ya. Y vamos a terminar con una serie de resultados para alguna de este tipo de matrices. Vamos a ver las distribuciones estacionarias. Si uno tiene una matriz de transición, una distribución para los estados, ¿cierto? Para una cadena de Markov es la probabilidad de estar en los determinados estados. ¿Se acuerdan? Parece que nosotros le llamábamos mu a eso, que estaba compuesta con un mu sub 1, ¿cierto? Mu sub 2, etcétera, hasta mu sub m, donde ahora sí m es el tamaño de la matriz, es decir, es el número de estados, en este caso. Ese de acá, si le ponemos un superíndice, por ejemplo 0, y le ponemos acá mu sub 0, eso es la probabilidad de estar en los distintos estados al inicio de la cadena, ¿verdad? Y bueno, uno puede tener también mu sub n, el n va arriba. Estas son las probabilidades para cada uno de los estados de estar en cada uno de los estados, ¿cierto? En el estado 1, después de n pasos, en el estado 2, después de n pasos, etc. En el estado m, después de n pasos. Y si se acuerdan, es esta probabilidad, mu sub n, era la mu sub 0 multiplicada por la t a la n, ¿se acuerdan? ¿Cierto? De esa manera podía ir construyendo las distintas probabilidades. Entonces, una probabilidad se va a llamar estacionaria. ¿Cuándo creen ustedes que se va a llamar estacionaria? Cuando mu sub n es igual a mu sub 0. Claro. O cuando algunos estados no tengan la misma probabilidad inicial. Sí, básicamente es eso. Quiere decir que una probabilidad va a ser estacionaria, que si le aplico t, vuelvo a quedar en la misma que tenía, ¿no? Entonces, si mu es una distribución de probabilidad para los estados de la cadena, ¿cierto? Entonces va a ser estacionaria, que si a mu le aplicamos a usted, es decir, me moví un paso, la cosa me queda igual como partí. Y por consiguiente, si le aplico 2 pasos, que sería el mu por t cuadrado,
me va a dar lo mismo porque mu por t, ¿cierto? Esto implica que mu va a ser igual a mu por t a la n para todo n los naturales, ¿verdad? Si mu es igual a mu por t, entonces de ahí en adelante nunca se va a ver, nunca se va a ver afectada la, la probabilidad. Así que aunque la cadena camine, las probabilidades de estar en el mismo estado se mantienen. Eso son una distribución de probabilidad bien particular, ¿eh? No tiene por qué darse siempre. Pero hay un teorema muy interesante para el caso de las matrices, de las cadenas que son ergódicas. Si Xn es una cadena ergódica, ¿y qué significaba que fuera ergódica? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué significaba que todos sus estados son ergódicos, ¿cierto? Por lo tanto, son aperiódicos irreducibles esta cadena. Entonces, en ese caso, va a existir una única solución para la ecuación, al final de cuentas. Mu igual mu sub t tiene solución única. Entonces, existe una única, podríamos decir, una única distribución estacionaria. Una única distribución estacionaria para la, para la cadena. Entonces, eh, es bueno, o sea, voy a cambiar un poco la notación porque si no se me van a confundir. En vez de llamarle mu, le voy a llamar pi. Da lo mismo, pasa que voy a ocupar mu para otra cosa después y se me va a confundir. En vez de llamar mu, le vamos a llamar pi, ¿eh? Para no confundirme con lo que viene. Al final de cuentas, lo que uno tiene que resolver para encontrar esa matriz estacionaria es un sistema de ecuaciones. Lo entretenido de esto es que podemos calcular si vamos a colocarlo además, ¿eh? Pongámoslo así. A ver, no, dejémoslo así nomás. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Check. Acá, por aquí lo había puesto. Sí, todos son pi. Todos van a ser pi de aquí en adelante. Estábamos ahí. Entonces vamos a ver una proporción para los tiempos medios de recurrencia. A ver,
recién calculamos el número medio de visitas, ¿cierto? Y el número medio de visitas tenía sentido para estados transitorios, ¿verdad? ¿Cierto? Porque dijimos que si el estado es recurrente, es infinito, así que no tiene mucha gracia. Así que tiene gracia para los estados transitorios. Pero los estados ergódicos son recurrentes, ¿verdad? Y para esos casos, para los estados recurrentes, en vez de calcular el, el número medio de visitas, habíamos calculado previamente o habíamos definido, si se acuerdan, el tiempo medio de recurrencia. Es decir, cuánto me demoro en promedio en, en regresar al estado, al estado J. Si el estado J es un estado recurrente, entonces le podemos calcular su tiempo medio de recurrencia. ¿Cuánto me demoro en promedio en, en regresar? ¿Mm? Entonces, para los estados ergódicos, esta cosa va a tener también una relación con lo que calculamos recién. Y un momentito. Se me perdió. Me perdí una cosa. Un momentito, un momentito. Ah, ya, ahí está. Ok, ya, este es el asunto entonces. El tiempo medio de recurrencia, obviamente para los estados recurrentes. Ese tiempo medio de recurrencia lo vamos a llamar mu sub j. Mu sub j es igual al tiempo medio de recurrencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto, cierto? El tiempo medio de recurrencia. Entonces vamos a ver cómo se relaciona el tiempo medio de recurrencia con los estados, con el estado estacionario. Entonces, la proposición es la siguiente. La pi sub j, es decir, la componente j, ¿cierto?, de la distribución estacionaria para el estado j, va a ser igual al recíproco del tiempo medio de recurrencia para el estado j. A ver, coloquémoslo. Ojo, esto es para el estado sub j, todo es para el estado sub j. Entonces, ¿cómo se lee esto? El E sub j es un estado ergódico, por lo tanto recurrente, ¿cierto? Aperiódico, además. Entonces, mu sub j es en promedio cuánto me demoro en regresar al estado j, en promedio. Y pi sub j es la componente del estado estacionario, que sabemos que lo tiene por el teorema anterior. Entonces, ¿cómo se relacionan estas cosas? Uno es el recíproco del otro. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más grande sea ese tiempo medio, es decir, entre más tiempo me demore
en promedio en regresar al estado J, más pequeña va a ser la probabilidad de estar en el estado J, ¿cierto? En el estado estacionario. Porque si el tiempo medio de recurrencia es grande, quiere decir que me cuesta volver. Po. Por eso que me demoro mucho, ¿no? Pero lo más pequeño que puede ser mu sub j es 1. Quiere decir que sería para un estado absorbente, ¿no? Si el único caso que mu sub j fuera 1 sería que el estado es absorbente, es decir, con probabilidad 1 me quedo ahí, pero si es que no es absorbente, igual estaría bien. Por lo tanto, esta cantidad pi sub j es siempre menor o igual a 1, siempre. Así que efectivamente es una probabilidad. Y mu sub j, como es siempre mayor o igual a 1, el pi sub j es siempre menor o igual a 0. Así que efectivamente representa una probabilidad está bien definido como probabilidad, ¿no? Entonces, ojo con esta formulita, que es como una cosa bonita, ¿no? Que relaciona el estado estacionario, las probabilidades, ¿cierto?, de los estados en una distribución estacionaria con los tiempos medios de recurrencia. Entonces, bueno, hagamos un pequeño ejemplo. Bueno, no lo vamos a hacer porque ya se nos acabó la hora, pero dejémoslo planteado al menos. Un, un pequeño caso chiquitito, pero para ver cómo funciona, para calcular todo ese tipo de cosas y ver cómo efectivamente están relacionadas. Entonces vamos a tener tres estados con la siguiente matriz de transición. ¿Ya? Esa matriz T. Entonces, la pregunta es calcular la distribución estacionaria. Y si uno calcula la distribución estacionaria, puede calcular entonces los tiempos medios de recurrencia. Los tiempos medios de recurrencia se puede calcular como lo hicimos en las clases anteriores, ¿cierto? Calculándolo como promedio. Si me demoro 1 por la probabilidad que me demore 1, 2 por la probabilidad que me demore 2, etc. Calcularlo así directamente, a mano, y ver que coincide, que ese cálculo hecho a mano coincide con la proposición que acabamos de ver. ¿Mm? Para, para chequear que el teorema está funcionando, solamente eso. ¿De acuerdo? Ya entonces, lo dejamos hasta ahí por hoy. ¿Sí? Ujú. ¿Ya? ¿Cuál es la duda? Que, que lo chequeen con un par de distribuciones. Una discreta y una continua, al menos. Ujú. Por ejemplo. Claro, de hecho, podríamos dejarlo así tal cual.
una binomial y una normal. Pero lo que interesa, como decía la vez pasada, es entender bien el método que permite pasar de la distribución uniforme 0,1 a una distribución cualquiera. ¿Sí? Pero claro, hay que mostrarla en la práctica con alguna en particular. Entonces, puede ser la binomial y la normal. Ricardo, ¿Sí? al mismo respecto, en la parte de la simulación de una cadena de Markov, ahí Ujú. estuvimos discutiendo entre nosotros, también la simulación, ¿qué es? La cadena en sí, la cadena de resultados, la cadena de estados posibles que hay. Es como Claro. generar muchos valores bajo bajo, que corresponden a ciertos estados, ¿no? Para la cadena de Markov, Sí, no. Para la cadena de Markov, la idea es que tú te das una cadena de Markov con una determinada cantidad de estados, qué sé yo, 5 estados, por ejemplo, con su matriz de transición, y después tú la echas a andar la cadena, es decir, haces que la cadena parta en algún lado, ¿sí? sí, sí. Y, por ejemplo, una forma de verla el, es coloca los estados como circulitos, ¿cierto? Con un determinado color, y si es que la cadena pasa por el estado, cambia de color. Por ejemplo, cambia de negro a rojo. O ¿Sí? sea, tengo Entonces, que ir desarrollando las diferentes potencias de la matriz, los diferentes pasos en el fondo. Tengo que ir claro, sacando los resultados de los pasos. claro, entonces tú, como ya saben calcular números aleatorios, ¿cierto? En este caso una distribución discreta, y sabes que es discreta pero no uniforme, ¿eh? Esa es la diferencia. Es una distribución discreta no uniforme en el caso de las cadenas de Markov, porque no todos los estados tienen la misma probabilidad de visitarse. Entonces, si estoy, por ejemplo, en el estado 1, hay una probabilidad de moverme a los demás estados. Entonces, tú echas a andar tu generador de número aleatorio y te va a decir, es como lanzar el dado, ¿no? Tú lanzas el dado y salió el número 6. Entonces me moví del número 1, del estado 1 al estado 6. Y cambia de color del estado 1 y se enciende el estado 6. Sí, Después pero estoy en el estado acá, 6, echo a andar, mi generador de número aleatorio y obtengo un número que me dice que me voy a mover del estado 6 a otro de los estados. no, la verdad se puede hacer eso, pero ¿qué relación tiene eso con una matriz? Pero Porque es que ¿cómo vas calculando tú las determinadas probabilidades de moverse de un estado a otro? Sí, sí, porque pero para, las distribuciones no son uniformes. sí, sí, no, de acuerdo, no son uniformes, pero cuando yo tengo una situación inicial, probabilidades iniciales de partida, tengo el mu cero, Sí, y ahí no claro. solamente está el estado uno. No, claro. Tú tienes el mu 0. Según el mu 0, vas a tener una primera distribución de probabilidad para cada estado. ¿En ¿Sí? cuál, en cuál estado va a partir tu simulador? Profe, o sea, podríamos decir que lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que ser capaces de ingresar una matriz, Ajá, encontrar un estado inicial del sistema, claro, y por el después de eso, usuario. echar a correr la matriz y decir, bueno, supongamos que mi matriz es de 2 por 2 y quiere ver el clima. Si está el clima bueno o el clima malo. Claro. Entonces mi simulación tendría que ser, el día 1 el clima está bueno, el día 2 el clima está malo, el día 3 el clima está malo todavía. Ujú. Eso es Entonces lo que se va a marcar visualmente, se va a marcar porque aparece un estado que se enciende y un estado que se apaga. claro, pero ¿Cierto? sería más o menos esa la lógica, poder ir mostrando cómo evolucionan los distintos estados que va tomando la cadena en un cierto periodo de tiempo. Correcto. Ahora, internamente,
internamente ustedes van registrando las visitas, o sea, echan a andar la cadena y van a tener para cada estado la historia, ¿no? El, la, cadena, la cadena en el estado 1 estuvo, partió, qué sé yo, en el estado 3, del estado 3 se cambió al estado 5, del 5 al 6, y van a tener una secuencia de valores que corresponde a la historia que tuvo la cadena. ¿Correcto? Sí. Ya. Ahora, para esa No, historia, disculpa, no, para es un que n todavía bastante no. grande, supongamos que la cadena la hicieron recorrer con, qué sé yo, con 2000 pasos. Entonces van a tener una tabla que va a marcar todo el recorrido que hizo la cadena en esos 2000 pasos. Ahora uno podría comprobar que los resultados teóricos que hemos estado viendo, el simulador de alguna manera se aproxima, se acerca. Es decir, si el estado 4 era recurrente, por ejemplo, entonces si lo hice 2000 veces, tuve que haber llegado al estado 4 una buena cantidad de veces nuevamente. Entonces hay que ver, por ejemplo, si el tiempo medio de recurrencia de esa coincide más o menos con la predicción teórica, ¿cierto? Porque si anda muy lejos, quiere decir que el simulador no está funcionando bien. Ok. ¿Se mejora la idea o no? No mejora para mí, lo siento, no. Ujú. Sí, M por N. Ujú. No, significa saber la cadena por donde transita, porque ustedes tienen puras probabilidades, puras potencialidades, cosas que pueden ser, pero si tengo un dado, ¿cuáles son las probabilidades de, de cada cara? Si el dado está bueno, un sexto cada una, ¿verdad? Pero si lanzo el dado, me sale un número, no me sale no me sale una distribución de probabilidad, me sale un número. Sí, de acuerdo, pero Y si lo vuelvo a lanzar, me la sale pregunta otro acá es número. cómo lanzo el dado con la matriz. Esa es la pregunta. Por eso que tienen que hacer la otra parte. Porque ustedes saben generar números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1. En el caso de la matriz de transición, tienen que generar números aleatorios donde la distribución es discreta pero no uniforme. Ah, ok. O sea, Entonces tienen como un dado que tiene m caras, pero el dado es cargado. No tienen las mismas probabilidades cada uno de los estados. ya, perfecto. Ok. Entonces, En cada lanzamiento lo que voy a tener van a ser resultados de acuerdo, resultados, voy claro. a tener resultados, uno de los, no sé, los estados que me Sí, defina. Por ejemplo, se me claro, define correcto. cuarto, eso. Sí, es como un dado, pero Donde direccionado. la cara del dado es el valor del estado. En vez Ok. de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Entonces tú lanzas el dado que tiene m caras y te aparece un resultado. Y lo registras. Pero ahí, profe, hay que considerar que cuando yo cambio de estado, cambian las probabilidades también. Entonces yo parto. Claro. No cambian las probabilidades. Lo que pasa es que en la matriz T están las probabilidades de moverse para cada, si estoy en un estado, moverme a los demás estados. Entonces, claro, no es la misma probabilidad, si estoy en el estado 1, las probabilidades de moverme a los demás estados es distinto que si estoy en el estado 5, Sí, a eso me refería, profe. porque corresponde a una fila distinta, corresponde a una fila distinta en la matriz. ¿Sí? Entonces, claro, es como si tuviera como si tuviera M dados con probabilidades distintas de salir, una para cada estado. Entonces, lo importante es que ustedes vayan registrando cuando echan a andar la cadena, cuando digo echan a andar la cadena, significa que está transitando de verdad. O sea, me estoy moviendo de un estado a otro, pero me lo estoy moviendo con las probabilidades que determina
la matriz T. Entonces, si está bien simulado, los resultados teóricos que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? El tiempo medio de recurrencia, todo ese tipo de cosas, el número medio de visitas y todo eso, todo ese tipo de cosas deberían ir coincidiendo. Si es que ustedes dejan transitar la cadena con hartos pasos, ¿cierto? Porque si son pocos pasos no va a funcionar. Pero si son muchos pasos, 2000 pasos, ¿cierto? Por ejemplo, por decir un número cualquiera, 2000 pasos, entonces los resultados teóricos que tenemos deberían estar aproximados a lo que va mostrando el simulador. Entonces ahí uno sabe que el simulador o le da algún grado de confianza de que el simulador está funcionando bien. ¿Me queda más claro, no? Sí, a mí me queda más claro, pero me complico cómo hacerlo, pero lo tengo un poquito más claro. Hay que hacer dos cosas. Una, la interna, que va a generar una tabla de resultados, una tabla donde dice el n y el estado donde estoy. Una matriz con dos columnas. Lo que El me dice, n, que es el número de pasos que he dado, ¿cierto? Un paso, dos pasos, y en qué estado estoy en ese paso. Cada vez que echan a andar su simulador, le van a dar resultados distintos, obviamente. Entonces van registrando todos los estados. Eso internamente. El programa lo va registrando internamente. Y visualmente, si podría verse como pelotitas que se van encendiendo. Ustedes colocan las M pelotitas, así como lo hacemos en la pizarra, ¿cierto? Estado 1, estado 2, estado 4. Y se va encendiendo la pelotita en el estado en que estoy. Y la otra se mantiene no sé, con color negro y la otra con color rojo. Y bueno, esa es la parte más fácil. Pero uno puede ir viendo cómo se van moviendo de un estado a otro la matriz. profe, Entonces los datos de ingreso del usuario serían la matriz de transición y la probabilidad inicial. no sé, a mí lo que me complica, profe, es hacer la parte gráfica de que se pinta las pelotitas. ¿Por Lo qué? demás, eso lo tengo más o menos, o creo tenerlo más o menos solucionado el cálculo ¿Verdad? de... La parte gráfica no debería ser tan difícil. Eh, Eh, con mis conocimientos, no creo que sea tan fácil. Sí, voy a ver si me sale fácil, pero no creo. Lo Mira, demás, una solución simple, no muy elegante, pero simple, si son m estados, ¿cierto? Coloquen en un dibujo la m pelotitas, ¿sí? Pintadas todas en un fondo blanco, todas pintadas con color negro. Las m pelotas. ¿Está bien? Como circulitos. ¿De acuerdo? Y después hacen una copia de esa misma, idéntica, pintado con rojo uno de los estados. sí, pero la gracia es que yo pueda ingresar una matriz de n dimensionalidad. O sea, yo no controlo no va a ser Ah, no, siempre pero bueno, sí, es correcto, sí. Pero hagámoslo caso más simple, el M supongamos que es fijo. La cantidad de estados, para simplificación, supongamos que el número de estados es fijo. Las probabilidades pueden cambiar, pero el M va a ser fijo. Ya, claro, ahí es mucho más simple porque si considero n, en estado tendría que armar de alguna manera un algoritmo que primero me generara me generara esos cambios de la interfaz gráfica. O sea, que si ingreso n me genere ese Claro. dibujo. Sí, esa parte estaba más difícil. Pero si hagámoslo más simple, Claro, el M fijo. claro. Por ejemplo, podríamos definir lo que fuera una matriz que fueran 5 estados. Claro, sí. Yo diría que 5 por 5 es medio chico, ¿eh? Porque el, ya, hagamos una de 5 por 5, pero la gracia es que después, si la matriz es más grande, poder hacer una matriz interesante que tenga varios conjuntos cerrados, ¿cierto? Entonces,
ustedes pueden, una que tenga, no sé, pues 25 estados, pero tiene solamente 5, qué sé yo, 3 conjuntos cerrados, o cierto, unos pocos conjuntos cerrados y entra o alguna matriz de transición. Entonces se puede reducir. Y una vez que estoy dentro del conjunto cerrado, se, se comporta, se comporta ahí adentro sola. Entonces, pero ya, hagamos, no nos queda mucho tiempo, hagamos una de 5 por 5 nomás. Ya, ya, profe. Igual Por voy a esta partir vez. la de 5 por 5 y si en el camino veo que llegas a ser no tan complicado como pienso, podría estar hacerlo de otra manera, pero inicialmente creo que es bastante complicado hacerlo de N por N. Sí, sí, no, o sea, con toda la generalidad sí. Ya, ¿más dudas? Ronnie, ¿quedó súper claro, no? O sea, sí, sí que todavía está claro, sí queda más claro, pero Reinaldo, no es tan grave el asunto. está regresando. O sea, queda más claro, pero Reinaldo sufre. la generación de los resultados no es fácil, digamos, porque así como lo estabas planteando, si más encima queremos que estén en conjuntos cerrados, por lo tanto, imagínate que caiga en uno de esos puntos, o sea, hay que definir todas esas variables para que sean cerrados, para que, no, es Sí, complicadísimo. No porque los conjuntos de la va a dar las probabilidades que Gracias, sí. Wilson, gracias Eh, por el Está bien, apoyo, está bien. Pero Wilson. Wilson tiene Es razón. fácil. Es, en realidad es complicado porque es grande, pero hay que hacer varias veces lo mismo. O sea, si tú será de 25, por ejemplo, y tienes no, a ver, tres conjuntos cerrados y los otros son de transición, una vez que caíste en el conjunto cerrado, quedaste ya adentro. Entonces vuelves a hacer lo mismo, pero dentro del conjunto cerrado. Claro, pero tienes que darle las instrucciones a tu programación para que discierna cuándo está en un conjunto cerrado, Sí, cuándo pues claro, no. sí, pues, sí, por supuesto. Pero esa parte no la vamos a hacer por ahora. Pero en todo caso, tampoco tenía que ser tan fácil el asunto, porque si no, si fuera fácil. Es que no se trata si es fácil o no. El tema es que estás metiendo una cuestión de programación donde Ujú. no tenemos formación. O sea, yo no sé programar. Con suerte programo el microondas. Y no más que eso. Entonces, esa es la complicación. Me estás pidiendo algo que Ya. yo no hago. Entonces, lo más fácil es Bueno, pero por eso que la subcontratar a tarea no es Wilson. sola. Por eso que hay que aportar con los conocimientos de cada cual aporte con su conocimiento para tener un resultado colaborativo. Sí, ahí Ok, hubiera sido muy canalla si hubiera sido individual el trabajo. Pero con esto de la programación hemos ido desde el comienzo, ¿ah? Desde el comienzo del semestre, por eso le decía, esta cosa se va construyendo de a poco. El, ya está medio dominado. Está bien, pues. Está bien. Ya, pues, queda un mes todavía por delante. Más o menos. No. Más o menos, no, menos. 3 semanas. ok, ¿Listo? gracias. Ya, Adiós. a descansar. Bueno, cualquier consulta igual me van diciendo. Ahora sí le puedo subir la prueba anterior. Ok. La nota, sí, en algún momento también. La prueba, una prueba modelo para la segunda prueba. ¿Mm? Ok, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.